Bienvenidos los que están por YouTube. Estamos en el miércoles, segunda semana de materia planeación estratégica. Para aquellos que no estuvieron en el video del lunes o en el video del martes, hacemos un pequeño recap, nada más a grosso modo. Te recomiendo que veas el video 5 y 6 de la materia de las sesiones. En el lunes estuvimos platicando sobre la pirámide estratégica. Estuvimos hablando sobre misión, visión, objetivos, estrategias, foda de las estrategias, presupuestos y cómo se acomodan estos. Entre más abajo estés de estos, son más elementos que se suplen. ¿Y para qué nos sirve esto? Para hacer una guía de acción en donde partimos de la esencia de nuestro negocio, que es la misión, y después vamos hacia dónde nos queremos visualizar con la visión, y luego objetivos, ponerle cifras y números para ver si lo podemos cumplir. En estrategias, cursos de acción a esas cifras, y el FODA de estrategia y presupuestos, considerar puntos a favor y puntos en contra para ver si hacemos esas estrategias. Muy bien. Y el día de ayer, el día martes, estuvimos también hablando sobre, de alguna manera, ventaja competitiva de los negocios, en donde estuvimos hablando del factor externo y el factor interno que te puede brindar ventajas competitivas. Lo primero que hablamos, y si te acuerdas, Víctor, fueron sobre las cinco fuerzas de Porter, ¿sí? En donde las fuerzas de Porter son una guía práctica, por así decirlo, más bien una guía estratégica, porque práctica no es, en la parte estratégica, en donde tú puedes ver como cinco barreras posibles que pueden existir a la hora de poner, implementar o hacer crecer un negocio, ¿sí? Las cinco barreras iban con la finalidad de que tú analizaras el entorno en donde tú estás. Uno de ellos era amenaza de nuevos competidores. ¿Qué tanto te amenaza el que lleguen nuevos competidores? ¿Qué tanto amenaza lo que puedan negociar los clientes del producto? O sea, que te puedan pedir rebajas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto pueden negociar los proveedores contigo y qué tanto pueden, a lo mejor de la noche a la mañana, subirte el precio? O que tú a lo mejor pidas una condición especial y que estos te la brinden. Bienvenido a Oscar, no te has perdido nada de esta clase, estamos repasando de la clase anterior, ¿sí? Y estuvimos hablando también, de alguna manera, de la amenaza de los nuevos competidores, también decir, oye, ¿qué tan fácil es de que exista una nueva competencia, ¿sí? Por la parte de que a lo mejor lo que tú haces es fácil de replicar o lo que tú haces tiene barreras legales, barreras económicas o algo que sea difícil de replicar. Si alguna de estas es así, significa que es la barra más alta. Y la última es la amenaza de los productos sustitutos. ¿Qué tanta amenaza existe de que la persona con algo que supla pueda conseguir el mismo beneficio? Después de eso estuvimos hablando, y lo pongo en resumen para ti, León y Oscar, por si te perdiste de algo. Estuvimos hablando sobre ventaja competitiva y en donde estábamos hablando de que existen tres posibilidades de ventaja competitiva. Ventaja conforme a precios, ventaja conforme a producto y ventaja conforme a nicho de mercado. Conforme a precios es la que ubicamos más. Soy el más barato del mercado. Significa que la gente me prefiere a mí en caso de, por ser la oferta más barata. ¿Eso es padre? Sí. Esta es muy fácil de vender comparado con las otras, tal vez, pero es aquella que requiere aún más esfuerzos operativos para vida de funcionar. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo una analogía. Por ejemplo, en León, imagínate que tú haces tacos o que tú vendes tacos y que vendes tacos por 5 pesos y te cuestan 3 pesos hacerlos. Le ganas 2 pesos a cada taco. Versus alguien que a lo mejor vende tacos por 10 pesos y le cuestan 5 hacerlos o 6 hacerlos. Ponle que 6 para que le gane 4. Significa que tú tienes que vender el doble que él para vida de estar en la misma utilidad. ¿Sí? Entonces, es un lío cuando de alguna manera u otra te están sacando los cálculos mentales, ¿verdad? ¿Sí? Imagínate que vendes cada taco a 5 pesos y que te cuesta 3. 5 menos 3, le ganas 2.
versus el taco que lo vendes a 10 y te cuesta 6, 10 menos 6 igual a 4. ¿Cuántas veces entra 4 en 2? 2 veces. Significa que tienes que vender el doble. ¿Sí? Y eso es lo peligroso de los liderazgos en costos, en donde requieres más esfuerzo. Y ojo, yo hablaba de una utilidad bruta, entonces significa que los costos de operación pueden ser más mortales. Bueno, también está el liderazgo en cuanto a producto, que son características del producto o servicio que lo vuelve único o que lo vuelve atractivo. Es ahí en donde existe el valor agregado y el concepto de valor. Muy bien. Y el último es el de nicho, que de alguna manera es vas a cierto grupo específico de personas que requieren algo específico y tú se los das, mientras que los demás no se los lleguen a dar a su totalidad. Ejemplo, zapatos ortopédicos. Zapatos ortopédicos son dedicados a un nicho en específico. Personas que tienen alguna deficiencia en el caminado o en algo que tenga que ver con el pie, ¿sí? Entonces estás yendo un mercado de nicho y puedes, por lo tanto, no ser el más barato del mercado por sí. ¿Sí? De hecho, se crea un nuevo mercado y sus competencias son diferentes. ¿Ok? Yo no hablo de capacidades múltiples cuando solamente hablo de nicho de mercado. Pueden ser producto específico para, a lo mejor, mamás solteras. Va, si a lo mejor la mayoría de las mamás solteras ocupa algo que nadie más ha visto, pues adelante, a lo mejor a través de un producto que entienda sus necesidades particulares se vuelve mercado de nicho. Por ejemplo, lo que hace Champú Ego, ¿sí? Lo que decía el día de ayer con Víctor. El Champú Ego vende mercado de nicho pensando en hombres que cuidan su aspecto físico, ¿sí? Versus a lo mejor otros champús que también van para hombres, ¿vale? Y nos quedamos el día de ayer en eso. ¿Okay? El día de hoy quiero que nos centremos o que la charla se centre, y disculpen por haber hecho un gran monólogo de lo de ayer y antier, pero para ir retomando la hilación y la secuencia. El día de hoy quiero que vean un caso, o más bien un tipo de producto final de la gestión estratégica que se llama gobierno corporativo. Honestamente, es algo que sí se pide en muchas empresas, sobre todo aquellas que quieren crecer, sobre todo aquellas empresas que son medianas y quieren volverse grandes en algún momento, pequeñas que quieren tener un modelo de gestión, ¿vale? Ok, ¿qué es el gobierno corporativo como tal? Es una serie de mecanismos o de líneas, tipo de modelo de gestión, tipo lo de la pirámide estratégica que vimos el lunes, que te permiten automatizar procesos de tal suerte de pasar de una empresa familiar a una empresa que no necesitas que tengan a toda la familia ahí presente o que tengan miembros familiares, ¿ok? En donde se vuelve una empresa pública. Por ejemplo, yo sé, Oscar, que ahorita estás en movimiento. León, ¿estás? Víctor, ¿estás? Perfecto, están los dos. Cuéntenme, ¿ustedes creen que a lo mejor Tacos el Gordo Profe, es una empresa familiar o una empresa que ya no es familiar? profe, ¿Sí, Oscar? yo estoy conectado, pero no lo puedo responder porque voy manejando, pero estoy escuchando, ¿eh? Perverso, por eso no te pregunté. Ah, ok, muy bien. Sí, sí, sabía que estabas manejando. No, no te preocupes, sí, thank you. Ya lo sabía. Víctor, León, y ya cuando puedas contestar, lo voy a saber porque vas a quitar el micrófono, nada más. O sea, vas a poner para poder hablar, y ya con eso me das la señal. Ok, entonces, Tacos el Gordo, ¿empresa familiar o empresa que ya no es familiar y que es un gobierno corporativo? Es pregunta trampa. Y si se quedan con dudas, excelente, significa que podemos caminar con esto. Ya no es familiar, ¿no? Ya no es familiar. Pues no, sí es familiar. Ok, ¿cuándo? Y la pregunta de oro, ¿cuándo deja de ser familiar un negocio? Por ejemplo, ahorita Víctor, por ejemplo, está con su hermano, y el día, o sea, si me acuerdo de la historia,
¿sí? Y a lo mejor esa tienda de abarrotes crece, crece y crece y crece y contratas gente alrededor de talento, pero termina siendo todavía el dueño Víctor y su hermano, o representantes legales de la familia o alguien relacionado que quiera poner Víctor en caso de... Ah, ok. Significa que no sigue siendo de beneficio del dueño como tal. Se le denomina eso empresa familiar. ¿Tienes unos Cuando ya audífonos? no es una empresa familiar, es aquella empresa que es más grande que su creador. Ejemplo, ¿De qué entrada es? Apple, y ya luego te activo el audio. Apple, por ejemplo, ya no es una empresa de los dueños, ya no es como los Carranza, que son los dueños de Apple, sino existen muchas personas que son inversionistas porque existen en el mercado de acciones. Si tú ves una empresa que está en la bolsa de acciones, significa que esa empresa se volvió pública. Y al volverse pública, tiene un gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo es un grupo de personas que hacen un sistema de gestión, que hacen una planeación estratégica para hacer crecer la empresa. Ya no es John Smith que creó Apple, ya no es Steve Jobs que creó Apple, a lo mejor. John Smith no lo inventé, Steve Jobs no lo inventé. Ya no es Steve Jobs, sino un grupo de personas y un grupo de desconocidos inversionistas y un grupo de personas que simplemente lo vieron en la bolsa viendo sobre el crecimiento de Apple. No sé si me doy a entender. Entonces, una empresa con gobierno corporativo es aquella que ya no tiene a sus dueños como los únicos responsables de la misma, sino tiene gente de fuera, gente que inclusive pueden ser desconocidos o que son ya empresas públicas. Por ejemplo, aquí en México, todas las que cotizan en la bolsa, ejemplo Cemex, ejemplo Grupo Modelo, Grupo Corona, todos estos ya son empresas de dominio público. De alguna manera, todos los que metan acciones ahí tienen parte de participación y existe un grupo de personas, un grupo de que te van a estar rindiendo cuentas como si fuera presidencia, como si fuera un órgano estatal, en donde existe un órgano de transparencia que te va mandando los estados financieros. No sé si me voy a entender, chicos. Right. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esto, de la transición de una empresa familiar, es necesario primero atender lo que se le llama un protocolo familiar, un control accionario y un plan de sucesión. No se asusten, son de alguna manera planes estratégicos con la base piramidal que hemos estado trabajando, pero de alguna manera u otra es la transición de un grupo de dueños que son gente que nada más agarra a dominio público, ¿vale? Muy bien. Y después de eso se establecen consejos de administración. Cuando de alguna manera se vuelve de dominio público, es como cuando gobierno del Estado nombra a secretarios y tienen secretarios, auditores y todo eso, y que entre todos manejan la empresa, ¿ok? Y generas tus comités de finanzas, tu comité de desarrollo, comité de auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve o para qué les sirve a los empresarios pasar de una empresa familiar a una empresa de gobierno corporativo? Fácil. Una empresa de gobierno corporativo recibe inversión y recibe lana de fuera. Por ejemplo, no sé si ubican el programa Shark Tank. Si ubicas el programa Shark Tank, es una empresa de familiar que normalmente va con los tiburones para volverla un poquito al gobierno corporativo. En el momento que el Shark le compra acciones a en ese momento ya tiene que rendir persona A al tiburón cuentas de qué está haciendo, ya no depende de él solo. Digámoslo de otra manera, este cuate de alguna manera, entre comillas, se vuelve empleado del inversionista también. Le está generando un rendimiento. Pero la ventaja de volverte gobierno corporativo es que le inyectas lana. Si tú eres de las personas que no te gusta que te digan qué hacer,
no te recomiendo gobierno corporativo. Si eres de las personas que dicen, yo me voy a mover bajo mis mismos molinos y a donde llegue, no te recomiendo gobierno corporativo. Pero si tú eres una persona que te gusta recibir inyección de capital para hacer crecer algo rápido, te recomiendo ampliamente el gobierno corporativo. De alguna manera también le da sostenibilidad a la empresa. Es una empresa que ya no dependes de una sola mano, dependes de muchas manos. Y por ejemplo, si estás en la casa de bolsa, en la misma bolsa te sube o te baja. ¿Sí? Enfrentas retos externos con mayor profundidad porque normalmente vas a tener expertos en el área y mejora definitivamente a las empresas familiares. De alguna manera, este puede exponencializar las ventas, exponencializar los ingresos de la compañía a niveles ni siquiera pensados. Por ejemplo, si la empresa familiar factura, porque puede llegar una empresa familiar a facturar millones, sí. Una empresa familiar puede facturar a lo mejor $1,000,000 mensual. Perfecto. ¿Ok? Se dice que con gobierno corporativo y con inyecciones puedes acelerar hasta 10 años el desarrollo de una empresa. ¿Sí? Entonces, a lo mejor podrías hacer que la empresa, si todo va a lo acorde a lo que planeas, a lo mejor subir de $1,000,000 mensual a $10,000,000 mensual, a $15,000,000 mensuales. Y eso en utilidades y en márgenes de ganancia en el dueño, pues qué ni te digo, ¿eh? ¿Sí? Vayámonos a un terreno más mundano. En empresas medianas del estado de Colima, podríamos hablar que una empresa mediana factura en ingresos para allá, después de todo, ¿qué te gusta? $50,000 mensuales, si le va bien. $50,000 mensuales, pasar a ser gobierno corporativo podría pasar a $500,000 mensuales, nada mal, ¿no? Como a 10 veces más. Ojo, ¿tiene una transición? Sí. No todas las empresas que se vuelven de familiar a gobierno corporativo pegan, es cierto, pero reduce riesgos. ¿Vale? Se necesitan elementos también. Elementos que necesitas para gobierno corporativo. Uno es darte cuenta que a partir de que te conviertes en un gobierno corporativo vas a rendir cuentas. Profe, Dime. ¿soy yo el que oye la interferencia o Sí, escucho una lo interferencia escuchan? un poquito, Ah, pero no te desconectes. no, todo bien. Todo bien. Sí, sí, sí. Ah, ya vimos quién. A Víctor. No se desconecten los dos. Me gusta que hablen. Por ejemplo, aquí yo me hidrato y ya. No te vayas, Víctor, justo estoy diciendo eso. Ok, muy bien. Es que tenía una tele prendida en en la sala. Ya. Ya está. Don't worry. Bueno, entonces, 4 elementos, gracias, y todos tienen que ver con la misma esencia. Transparencia, rendición de cuentas, equidad y responsabilidad corporativa. Al final del camino, el pensamiento es, ya no vas a estar tú solito en esto, ya no van a hacer lo que a ti se te antoje, sino que también hay un grupo de gente que está confiando contigo a través de su dinero. Entonces, seguramente vas a tener que rendir cuentas de decir, oye, tu dinero que me diste a mí, ejemplo, si León empezara a ir con el Shark Oscar y le pidiera $1,000,000, pues él va a querer saber en qué metió $1,000,000. Así es. ¿Sí? No va a decir, oye, de la noche a mañana, tú dámelos y luego vemos qué onda, ¿no? No, Dámelo. mijito. ¿Qué Dámelo. vendiste? ¿Cuánto y en qué? Y si le genera desconfianza a Oscar, con la mano en la cintura te quita el dinero así, ¿no? Y hasta te podría demandar en caso de que hicieras mal uso de él. Por eso, el gobierno corporativo es importante empezar a hacer reglas claras. En todas las empresas importantes que cotizan en bolsa, puedes ver desde su página web sus estados financieros mensuales o bimestrales. Que se les entienda un poco porque manejan un montón de conceptos, es cierto. Pero si ya empiezas a agarrar todos los estados financieros, te vas a dar cuenta que toda la información de la empresa monetariamente la vas a encontrar en internet y en página de internet. Y eso refleja la transparencia. Vas a encontrar incluso hasta cuánto pagan en nóminas. ¿Sí? Entonces, eso habla de una generación de confianza en la gente para que le metan lana ahí. Entonces, esa es la esencia de un gobierno corporativo. ¿Tiene una evolución histórica? Sí.
Primero son los fundadores, estas personas que tienen un sueño de montar un negocio, y esto va como cualquier emprendimiento. En algún momento, ojo, ¿una empresa familiar tiene que forzosamente evolucionar a gobierno corporativo? No. Pero de alguna manera u otra va a exponencializar su crecimiento si lo hace. Entonces, sí, puede nacer, crecer, desarrollarse y morir como empresa familiar, o en algún momento se decide iniciar como empresa pública, iniciar oferta pública, y para eso necesitará empezar a definir el gobierno corporativo. ¿Cómo lo hace? A través de nombrar comités, a través de designar responsables y empezar a aumentar el capital. La idea es después empezar a hacer situaciones de transparencia para que después, si crece mucho, vaya a estar lista en la bolsa. Y ese término se le llama, cuando empiezas a estar listo en la bolsa, se llama shareholder. Shareholders son personas interesadas que comparten, digámoslo así, el interés en invertir en ti. Y a partir de ahí, ellos te van a pedir prácticamente como un desafío o como un requisito que tú tengas una gestión de riesgos. Lo mismo que decíamos, si León te dice, préstame 10 millones de pesos y tú los tuvieras, Oscar, tú vas a decir, ajá, sí, pero quiero ver todo a detalle, no quiero que me times. Y quiero que esté todo certificado, que haya gente de fuera que certifique que lo que estás haciendo es válido, no es trance y no me quieres ver la cara. Y entonces eso tiene que ver con el manual de gestión de riesgos, que de alguna manera empiezas a involucrar a otro término que se llama stakeholders. Stakeholders son tus proveedores, accionistas, gente que está alrededor a tu sector, ¿sí? Gente que te involucras con él, y entonces de alguna manera es algo que también tienes que hacer a través de manuales para generar certidumbre. Y la idea es ir creciendo, 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 creciendo hasta que el gobierno corporativo tenga madurez. Esto es, empresa que cotiza en bolsa y que es sólida. Porque, ojo, cotizar en bolsa ya te da una aliento de decir que es una empresa relativamente grande, pero no te garantiza el éxito y no te garantiza que te vas a quedar mucho tiempo. Si ya eres una empresa consolidada, vas a estar mucho tiempo cotizando en la bolsa y eso ya te vuelve una empresa con gobierno, o te vas a tener una empresa que ya es madura desde el gobierno corporativo. Y la idea es, tu reto es generar valor a la gente para que quiera invertir en ti. ¿Ok? Y entonces, de una manera muy general, vemos un resultado de una pirámide de gestión estratégica que platicamos el lunes. ¿Sí? ¿Qué fue? Imagínense que a través de planes, fuiste creciendo una empresa hasta llegar a ser gobierno corporativo y que tenga un propio sistema de gestión automático. ¿Sí? Y es lo que quería que vieran, cómo algo tan de lo básico puede ir creciendo hasta algo tan complejo que es cotizar en bolsa y estar maduro en bolsa con el gobierno. ¿Ok? Y aquí les dejo unas láminas. De hecho, todas estas láminas las pueden encontrar en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿sí? En donde, bueno, no exactamente así diseñadas ni con la información exacta así, pero se basó en eso. Pero hay unas acciones claves para implementar gobierno corporativo. Uno es implementar un consejo de administración. Tu primer paso que necesitas hacer para implementar gobierno corporativo es, necesitas un consejo de administración. Por eso les decía que es para empresas medianas. Para empresas pequeñas o micro yo no veo esto. Para decir consejo de administración de los mismos dos personas que trabajan ahí, pues no. ¿Sí? Tienes que estar hablando de empresas a lo mejor de 40, 50, 100 miembros, en donde dices, ¿sabes qué? Establezco un grupo de 7 personas, 8 personas tomadoras de decisiones. Todavía no estás hablando de acciones como tal, pero estás hablando ya de tomar decisiones. Y se dice que al menos 25% de las personas de ahí tienen que ser ajenas a la empresa. ¿Qué es esto? Expertos o proveedores o gente que puede dar una influencia muy positiva. Es aquí, para los que les gustan ver series y tele,
A lo mejor en algún momento llegaron a ver estos en donde había siempre un dueño de empresa y siempre había un grupo de personas que no necesariamente, unos eran familia, pero otros eran fuera de la familia, a lo mejor el gober, a lo mejor alguien ahí como muy poderoso que también estaba ayudando en la toma de decisiones. Y justamente es lo que sucede en un gobierno corporativo, no con el gober, no con eso, pero eso es porque son novelas, pero son gente de relativa importancia y expertos que saben cómo está el contexto, que te ayudan a tomar decisiones. Por eso dice que al menos en esa mesa deben estar 25% de personas que no pertenezcan a la familia, que no pertenezcan a los representantes legales de la empresa, aunque no sean familia. ¿Vale? Para que haya opiniones desde afuera. Y la idea es que sean gente que no tenga que tenga un interés en verte crecer, pero que no tenga un interés de quedarse con la empresa como tal. Por eso se dice, haz un consejo de administración con gente expertise, con gente que tiene expertise. ¿Vale? Para que no se vuelva un proyecto familiar. Y la idea es hacer un modelo de gestión y reunirse al menos, y dice la recomendación, al menos una vez cada 2 meses. Reunirte al menos una vez cada 2 meses, al menos 3 horas en el bimestre. O sea, no te está pidiendo reuniones semanales porque también los modelos de gestión suelen ser, entre más grande la empresa, más lentos. Entonces, los resultados los sueles ver con resultados lentos, ¿sí? Y si te digo cada 2 meses y normalmente hablas de trimestres, inclusive puedes hacer a lo mejor, ¿yo qué te puedo decir? A lo mejor que te reúnas en vez de que sean 2 cada trimestre, ¿sí? A lo mejor 8 veces en el año, con eso también es más que suficiente. En donde 2 veces cada trimestre es más que suficiente para ir evaluando qué tan bien hiciste o no el trabajo, ¿sí? Y en esto, de alguna manera, tomas decisión en pro y para la empresa. ¿Ok? Y si te reúnes muchísimo más que 8 veces, aunque dice la lámina 6, si te reúnes más de 8 veces, ya se vuelve algo de operación. Y no es esto, lo que buscas es estrategia. Muy bien. Y también le quitarías tiempo a las personas para hacer lo que dices en la reunión. Luego, establecer un comité de auditoría, unos comités como el de auditoría, planeación, prácticas societarias y de riesgos, para que tengan cada quien designado ciertas cosas. Yo les decía que el consejo de administración pueden ser 7 a 10 miembros, máximo 12 miembros, y el chiste es que al menos cada quien tenga responsabilidades de algo, para que en las reuniones cada quien vea sus resultados. ¿Sí? Y es lo típico que vemos incluso en series, películas o incluso si han trabajado en corporativos, en donde en el edificio de 80 pisos, en el piso 80, hay tomadores de decisiones que están dando números, cifras y estadísticas, pues justamente tiene que ver con esos comités de auditoría, comités de prácticas, comités de riesgos, que empiecen a dar los resultados para que todos estén enterados y que a través de eso se tomen cursos de acción, a través del modelo de gestión. Muy bien. Y la idea es que no te me vayas sin tener un plan de sucesión. Qué padre que Víctor o León, alguno de ustedes dos, hizo su negocio familiar, que después lo está convirtiendo en un modelo de gobernanza. Pues hay una pregunta muy clave, es ¿quién se va a quedar con todo ese imperio? ¿Sí? Y entonces el plan de sucesión tiene que ver en quién, a la muerte del dueño o de los dueños, va a tomar el poder y va a ser el presidente. Es el clásico que decimos en los memes, ¿no? Del terreno de la abuela, algo similar a eso, ¿no? ¿Quién se queda con la empresa? Y aquí le puedes meter emoción o le puedes meter cerebro. Normalmente le van a poner a la persona que tenga la posibilidad de hacer crecer el negocio más, ¿sí? Cuando ya estás a esos niveles, normalmente el empresario lo ve con menos emoción y lo ve con más ganas de que su empresa siga creciendo, ¿sí? Por algo llegaron ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué debes de checar? Pues quién va a ser el siguiente que va a tener a cargo, qué va a hacer esto y cómo lo vas a entrenar. Porque yo he visto muchas empresas morir por la sucesión misma. ¿Sí? Cuando se le delega al junior que a lo mejor no tenía el conocimiento de cómo llevarlo, a lo mejor le puede dar en la torre y entonces eso no queremos. Y como ya no es simplemente tuya, ya también existen otras personas que comen y viven de esto, pues es importante declararlo desde muchísimo antes. Muy bien.
ver el plan de vida y carrera de los sucesores también es importante, porque a lo mejor tú piensas que, imaginémonos que Víctor es el del negocio y que te lo quiere dar a ti, Cristian, pero tú a lo mejor no te gusta ese sector. Y entonces, ¿para qué demonios estás así como entrenándolo y todo si a lo mejor al final de cuentas lo va a vender porque ni quería? ¿Vale? También ver eso. Y también a lo mejor Víctor quiere ver, o en este mismo ejemplo, a lo mejor al revés, Cristian, tú eres el dueño y Víctor es tu sucesor. A lo mejor un plan de retiro. Habrá un momento en donde a lo mejor yo ya no quiero operar, simplemente quiero disfrutar de los bienes de haber estado ahí. Pues si te pones de acuerdo con el consejo de asamblea, puedes hacerlo. Y es la idea tan romántica que nos hemos metido últimamente. Dices, crece la empresa a un nivel que el día de mañana tú ya te retires temprano y que puedas ir a golf sin problema. Bueno, muy bien. Y pues eso te lleva un esfuerzo tremendo para poder llegar ahí y no todos llegan. Si no, sería de lo más fácil del mundo, ¿no? Sí, por eso muchas de las empresas, el 90 y tantos % se quedan en empresa micro y pequeña. Y hay un montón de cosas que tienen que hacer para pasar a ser mediana o grande. Entonces, pues bueno, la idea es hacer automatizaciones o acciones clave. La idea es automatizar el negocio, ¿sí? Ver cómo hacer crecer el negocio, ver qué pasa a la muerte del creador, del sucesor, y también empezar a ver desarrollos estratégicos y también crecimiento de tu personal para a lo mejor aspirar ahí, ¿sí? Muchas de las empresas grandes, su mejor puesto de trabajo es estar en la mesa directiva, pero cuando lograste unos resultados tremendos, ¿no? Y eso puede ser un plan de incentivo de desarrollo para la gente. Muy bien. También a lo mejor sería padre tener un sistema de evaluación, revisar la evaluación de toda la gente y también de tu gobierno corporativo, porque ojo, queremos ver si lo que estamos planeando va por buen camino o no. Y esta lámina en lo particular está hecho para estos últimos momentos, pensando en la equidad de género, pensando en que últimamente no hay, más bien, no, esto es últimamente, toda la vida no ha habido participación de la mujer en consejos directivos. ¿Sabían ustedes que cerca de un 5% a casi 10% son las que quedan normalmente en puestos directivos siendo mujeres? O sea, que es un mundo de hombres todavía, ¿sí? Que es algo que el 8M se debe quejar. Es curioso, en gerencias generales vas a encontrar más mujeres que hombres, o la tabla muy pareja. En gerencias, pero estamos hablando en consejos directivos, todavía es más alto que gerencias, ¿sí? Entonces, ahí es en donde es un terreno que se tiene que abogar por la equidad de género. Y no lo ves simplemente por llegar a cumplir una política, que es pues que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, sino además que te puede brindar una visión más holística, ¿sí? Es irónico. Y si no me creen, vean, incluso hay un meme en donde estaban hablando sobre el Consejo de los Derechos de las Mujeres y en donde los panelistas eran 4 hombres hablando. Si dices, a ver, pues es el derecho de las mujeres, ¿por qué los 4 son hombres, no? ¿Sí? ¿Dónde está la mujer hablando por sus derechos? Lo mismo pasa también en consejos directivos de muchos lugares. ¿Sí? Entonces, una recomendación, si tú quieres tener una visión holística de la empresa, pon a participar mujeres y o personas que representen un grupo social que normalmente no está siendo atendido, sobre todo si estos van a tener que ser tus clientes. ¿Ok? Además, revisa los conceptos de evaluación, implementa un código de ética. Entre más te reconozcan con el código de ética, que te reconozcan que eres una empresa socialmente responsable, que es algo que me gustaría hablar un poquito de esto mañana, sobre las empresas responsables, socialmente responsables. Un poquito de esto mañana junto con la ley de la difusión de la innovación. Víctor, León, Cristian, León, ¿algo que me quieran compartir? ¿Dudas, ansiedades, sugerencias? ¿Mande?
¿Alguna duda, sugerencia, comentario, ansiedad? ¿Puedes activar la cámara aunque solamente aparezca a oscuras, por favor? Sí. Muy bien. Ok. Sonríe. 5, 4, 3, 2, 1. 2. Ok. Chicos, la actividad del día de hoy, si deciden aceptarla, antes me digan si sí o si no. ¿Qué dijo ayer? La actividad del día de hoy es pónganse al día. Pónganse al día Profe. con sus trabajos. Esa es la actividad del día de hoy. ¿Ok? ¿Qué pasó, Cristian León? ¿Ande? ¿Me ibas a decir algo? Me dijiste, profe. Me quedé.